Vamos a dar inicio a esta quinta charla del ciclo de desaparición forzada que estamos llevando adelante desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la EXESMA, a través de conversaciones con distintos actores y en donde buscamos reconstruir las experiencias de trabajo en este tema, conocer sus vínculos con las luchas del presente y recuperar las memorias de algunos de sus protagonistas. Bueno, por eso hoy nos encontramos con María Teresa Piñero, TT, como le decimos con cariño a los que la conocemos. Es activista en derechos humanos y a su vez investigadora de las prácticas de activismo internacional que llevó adelante el movimiento de derechos humanos. TT es traductora formada en el exilio, magíster en políticas sociales y doctoranda en derechos humanos por la UNLA. Fue impulsora e integrante de la Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Cancillería Argentina entre el 2011 y el 2016, y actualmente integra la Secretaría de Relaciones Internacionales y la Mesa Directiva de la CDH. Bueno, la invitación a esta conversación tiene que ver con todo este recorrido, con la doble perspectiva que TT hace confluir por haber sido parte de las acciones de activismo y también haber reflexionado teóricamente sobre ellos. Por eso, bueno, TT, es un gusto enorme para nosotros que seas parte de este ciclo de charlas y poder conversar con vos sobre el activismo internacional de los derechos humanos, sobre todo de las acciones realizadas desde los organismos de derechos humanos de Argentina, en temas de desaparición forzada, los contextos y las disputas que se dieron para que estas luchas hagan realidad los cambios que produjeron. Así que, bueno, bienvenida, TT. Y bueno, para iniciar esta conversación sobre tu experiencia de trabajo en los documentos de los archivos de Cancillería, por ahí nos gustaría conocer cómo llegaste a esos archivos, cómo fue tu acercamiento, qué tareas se realizaron desde el grupo de relevamiento de documentos de archivos diplomáticos en la Cancillería, ¿no? Así que te doy la palabra para arrancar, TT. Bueno, primero que todo, quiero contar cómo me inicié en todo esto y contarles que, bueno, estábamos casados con Ángel Georgiadis, y los dos militábamos en Descamisados. Yo tenía una militancia mucho más light que Ángel, que era un responsable de Descamisados Montoneros. Habíamos entrado en Descamisados en el 70, y cuando en el 75 que cae preso Ángel, ya estábamos viviendo en zona sur, y Ángel era el responsable del partido de la gente de Lanús, tenía mucha gente a cargo, y todos los frentes de masas de montoneros dependían de él. Él formaba parte de la conducción de columna, y yo era una simple militante barrial. Teníamos a María La Paz, que en el momento que Ángel cae preso tenía 1 año y 8 meses. Ángel estaba preso en la unidad 9, y bueno, la unidad 9, a partir de diciembre del 76, empezó una represión muy dura, y sacaron a Dardo Cabo y a Rufino Pirles de la cárcel y los mataron. Después lo amenazaron a Ángel y a 2 compañeros más, y el 25 de enero lo sacan, y ahora sabemos que lo llevan al regimiento 7 de La Plata, gracias a investigaciones académicas, en especial de Santiago Garaño, porque hay un papel firmado por un coronel que lo lleva al regimiento 7. Y ahí desaparece, está 1 semana. Cuando yo me entero, porque no podía ir, lo empiezo a buscar, voy a Sierra Chica, porque
A Urien le habían sacado con él y había aparecido en Sierra Chica. Voy a Sierra Chica a buscarlo, no está en Sierra Chica. Aviso al juez, el juez me dice que el tipo no sabía nada. Bueno, hago todo lo que se puede hacer y de repente el 5 de febrero me mandan un telegrama que me dicen, al ser sometido a interrogatorio militar, se infligió lesiones por autoagresión que le ocasionaron su deceso. Punto. Jamás yo había pensado que le iban a matar, nunca. Nunca, no entraba dentro de mi universo porque pensaba que en la cárcel estaban más seguros que afuera. Bueno, no. Ángel fue uno de los seleccionados para que lo asesinen. Bueno, fue un shock. Ángel estaba en los pabellones de la muerte, había compañeros de montoneros, los peronistas por un lado y los compañeros del ERP en el otro pabellón, pero era todo lo mismo, estaban todos en la misma lucha y todos sufrían los mismos castigos. Por un lado empecé a buscar que me dieran el cuerpo, que no me lo dieron, salvo a los 20 días fui yo clandestina, pero bueno, ya no era más clandestina. No me importaba lo que me pudiera pasar, la verdad que no, ya estaba jugada, no me importaba. Fui a la dirección, no, a La Plata, a la policía de La Plata, y ahí un donde me manda el juez, me dice que Ángel estaba enterrado en tal lado del cementerio de La Plata. Y qué sé yo si estaba enterrado, no sé, yo no vi el cuerpo, nada. Bueno, y entonces yo no podía pensar que Ángel estaba muerto, la verdad no lo podía digerir, no podía. Entonces dije, bueno, que no sea en vano esta muerte. Que cuanto más yo, claro, seguía siendo militante política y sabía que si esto tenía un costo político, a los tipos, obviamente a los militares importaba un pito, matar uno, matar dos, matar 30.000, pero si tenía un costo político, podía evitar que sigan matando los compañeros de los pabellones de la muerte. Y yo tenía un telegrama que me decía que se había suicidado. Y además tenía el certificado de defunción. Entonces, eso yo lo tenía que usar para evitar, para decir lo que pasaba, al mundo decir lo que pasaba, afuera. Y visto hoy es medio loco. Y empecé con lo que yo tenía, que era la iglesia. Bueno, Monseñor Laguna sabía que a Ángel lo habían matado porque cuando desaparece de la cárcel, mi hermano, que era su secretario, y como era verano estaba con nosotros, le dijo, y entonces Laguna dijo, espera un momento, y fue a su escritorio y dijo, yo tengo acá una carta que me dicen de las denuncias de que los van a matar, los pabellones de la muerte. Es decir, Laguna tenía absoluto conocimiento de que había sido asesinado. Bueno, y entonces empecé a buscar todos los obispos, todo lo que podía, todos venían bien. Bueno, me ayudó mucho el rector del Colegio Salvador, nosotros vivíamos enfrente, me ofreció guardarme ahí, yo dije que no, pero bueno, fue quien me sostuvo, Ignacio García Mata. Y porque había pocos, gente así solidaria que te banque. Bueno, empecé ir a todos los lados, fui a la Asamblea Permanente, que estaba en una oficinita chiquitita en la calle Paraguay, y no sé si Rodríguez Peña, no, Montevideo, y ahí me atendió una señora, me tomó, que se acaba de morir, y no me acuerdo el nombre, me tomó todos los datos, es decir, la Asamblea recibía denuncias, y tenía un registro de denuncias muy importante, era el más importante que había, y que después se ve en Naciones Unidas y que lo ve ahora. Y cuando uno iba a un obispado, a algún lugar así, vos veías que había una señora que estaba por lo mismo que vos, que era un familiar desaparecido. Y por supuesto terminabas poniéndote a hablar
y nos pasábamos direcciones, fuiste a la OEA, o escribiste a la OEA, o escribiste, qué sé yo, todo lo que se podía. Y bueno, estuve con este sacerdote, que no me acuerdo del nombre, que estaba en la Marina y que te decía que esto, que lo otro, que estaba, si vivía o no vivía. Me acuerdo que en la sala de espera había un montón de gente. Bueno, hice muchas cosas. Dentro de esas, un amigo de Ángel, la familia de Ángel, me cuentan que Quique Lugones, el hermano de Quique, César Lugones, había desaparecido también, que era el grupo de Mónica Miñones. Y me cuenta que un señor, que era Emilio, estaba juntando cosas y estaba trabajando. Y entonces me dio la dirección, la calle Santa Fe, y yo no sé si habré tocado el timbre, no sé, no me acuerdo. Y bueno, fui a la casa de Emilio varias veces y ahí nos reuníamos con otros familiares y por lo general había periodistas, nos hacían entrevistas. Emilio lo pasó la información de los asesinados de La Plata a Jack Anderson, me imagino por Tex Harris. Eh, después, bueno, era sanador ir a lo de Emilio, porque si no en la vida cotidiana todo pasaba igual, si no, no era como hoy. Digo, nadie se da cuenta, nadie. Pero si uno quería escuchar, por ahí en la panadería, vos escuchabas que había alguien que había pasado algo. Eh, bueno, así fueron pasando los días. El asesinato de Ángel fue el 1 o el 2 de febrero, el telegrama fue el 5. Bueno, hice todo lo que pude y llegó un momento que dije, bueno, ¿qué hago? Y había escrito una carta diciendo que si desaparecía físicamente era por lo que yo estaba haciendo por esclarecer la muerte de mi marido. Y se lo lleva un abogado, yo ya no sabía más que a otro lugar ir. Y cuando lo leí me dice, ¿a vos te van a matar? ¿Y a vos te parece? Le digo, y me parece que sí. Y entonces digo, bueno, tampoco la pavada, me parece mejor que te vayas. Y bueno, mandé una carta a Juan Méndez, con quien Chichela Méndez, que eran mis amigos, con quien yo había pasado toda la cárcel de Ángel con Chichela, y dije me tenía que ir. Y entonces recibí un telegrama en la casa de la tía de Ángel, una prima, qué sé yo, que era solidaria, no había mucho solidario, en que alguien de Amnesty me dice pasajes pagos para Tete y su hija, a favor, buscarlos en el front, que lo tengo por ahí el telegrama. Y bueno, busqué el telegrama y Emilio me había dicho no te dan la visa para Estados Unidos. Había averiguado por Tex Harris. Y entonces dije, bueno, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué sé yo? Bueno, me voy a cualquier lado. No, no era el problema a dónde, sino el problema era irse. Yo no quería irme. Creo que los exiliados no nos queríamos ir. Eh, bueno, llegué a París sola, con María Paz, a las 10 de la noche, bueno, un desastre, no tenía dónde ir, pero bueno, tenía un poco de plata, llegué a un hotel, y a lo primero que hice es agarrar a María La Paz e ir al lugar donde yo le escribía las cartas a Juan Méndez, que ya se había ido a Estados Unidos. Y, y bueno, después llegué a Ginebra por esas cosas de que es muy difícil una ciudad grande con una criatura chiquita, que vivís en un lado, en un arrondissement, en un barrio, y tenés que ir a la creche, a la guardería otro, y fui a ver a una amiga que vivía ahí cerca de Ginebra, y fui al alto comisionado, y me dijeron, mira, una argentina, me dijo, va, sotoboche, quédate acá que es más fácil. Y me quedé en Ginebra. Bueno, ahora les cuento un poquito de Ginebra y después pasamos a la Comisión de Memoria Histórica. En Ginebra yo dije, yo voy a mostrar que nosotros somos mucho mejores que nuestra fuerza social rebelde. Tiene mucho más valor, tiene mucho más moral, tiene más fuerza. Somos mucho mejores que estos reaccionarios y asesinos. Y entonces me puse a estudiar, y Suiza
que le sigo agradeciendo todo lo que hizo por María La Paz y por mí, me dieron una beca y pude estudiar en la Escuela de Traducción e Interpretación. No tenía la más pálida idea que quería estudiar. Lo único que me di cuenta es que no quería volver a estudiar sociología. Y según Inés Izaguirre me interpretó, no me animaba a estudiar sociología, Inés Izaguirre me interpretó, lo que pasa que el trauma era tan grande que no podías volver a pensar en lo social. No te da el cuero. Bueno, me satisfizo esa explicación de Inés. Bueno, y estudié en la Escuela de Traducción e Interpretación de la Universidad de Ginebra y me pude recibir. Cuando necesité trabajar, eh, después de un intento frustrado de trabajar como secretaria trilingüe en un trabajo que era de los chilenos, pero cuando vieron que yo era una refugiada argentina no hubo caso, vi un aviso del Consejo Mundial de Iglesias y dije, acá me van a dejar, me van a aceptar. Y me aceptaron en el último orejón del tarro como secretaria. Yo creo que les di lástima, pero bueno, fueron muy generosos y muy solidarios y empecé como secretaria del servicio lingüístico. Y después también trabajé con Chuck Harper, que tenía una maravillosa red de solidaridad con toda América Latina, y a la cual toda América Latina, todo el movimiento de derechos humanos de América Latina le debe muchísimo. Chuck murió hace poco, pero él viajaba por toda América Latina y financiaba, no él, sino el Consejo Mundial de Iglesias, los protestantes, financiaban todos los centros de resistencia, ya sea en Brasil Clamor, o Tortura Nunca Más, o Uruguay, o Paraguay, la acción, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, Bolivia, la PDH de Bolivia, que ahora estuvo a favor del golpe, o CELADEC de Perú, o la Vicaría de Solidaridad de Chile. Acá financió a la PDH, nos dieron fondos para las sedes, al MED, por supuesto, a madres, abuelas. Fue absolutamente generoso y creo que le debemos mucho, porque con esas sedes pudimos hacer algo que de otra manera era muy complicado. Bueno, eso fue, bueno, para hacerlo breve, mi tiempo en Ginebra. Bueno, y con los años empecé a trabajar en Cancillería en el 2006 y en el 2011, bueno, yo tenía, a ver, como todo integrante del movimiento de derechos humanos, tenemos la angustia, la preocupación de la falta de conocimiento, de la falta de verdad de lo que pasó. Los genocidas hicieron todo callándose, ¿no? Nunca dieron la cara, nunca se hicieron cargo, nunca hablaron, siempre quisieron tapar, nunca se supo cómo habían muerto, cómo los habían asesinado, dónde estaban los cuerpos, por qué esto, por qué aquello. Es decir, todo un carácter opaco, eh, todo secreto, y nosotros necesitamos conocer qué pasó. Y yo había pensado que yo sabía que las embajadas en Buenos Aires se reunían semanalmente para tratarlos, para ver, era muy complicado ese tiempo y había muchos eh, nacionales de otros países que o estaban desaparecidos o presos o asesinados, y las embajadas se tenían que hacer cargo. Entonces se reunían semanalmente. Y yo creo y sigo creyendo que tenían que tener informantes de saber qué es lo que estaba pasando, seguramente. Y es posible que hayan mandado esa información a sus cancillerías. Y seguramente sus cancillerías les pedían que averigüen, seguro. Entonces, gracias a Horacio Berbisky, fui a hablar con Timerman y le dije que pensaba que necesitábamos conocer los archivos. Y Héctor, que también era una víctima e integraba el movimiento de derechos humanos,
y había hecho mucho por su papá, aceptó y me preguntó, ¿qué necesitas? Yo no estaba preparada para esa pregunta, así que no supe qué decirle. Pero la cuestión es que se empezó a redactar un acuerdo entre Cancillería y el CELS, que el CELS nos iba a dar asistencia técnica, nos dio asistencia técnica, para el relevamiento de documentación sobre violaciones a los derechos humanos. Eso se firmó en junio-julio del 2011 y el grupo empezó a trabajar en septiembre dentro de lo que era DARCH, el archivo de Cancillería. Por este carácter opaco y por esta falta de verdad, y por esta falta de que los militares hayan hablado, ya después de tantos años, los archivos adquieren muchísima importancia, porque ahí se puede encontrar cierta parte de verdad y exige un relevamiento sistemático de esos archivos. Y es muy importante que se releven y que se desclasifiquen y que se pongan a la consulta pública. Yo quiero recalcar también digamos, lo que pidió Emilio del derecho a la verdad cuando estaba todo cerrado, ¿no? En los años 90, y pidió a la CIDH por la verdad. Y de hecho se hicieron juicios por la verdad, que sirvieron después para hacer juicios verdaderos. Pero el acceso a los archivos nos ayuda mucho a conseguir parte de esa verdad. Y Cancillería lo ha manifestado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la elaboración y gestión de los archivos es una de las medidas para que los estados deben velar a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la verdad. Y se deben mejorar las condiciones de acceso. Me acuerdo que una vez en una reunión en el CELS, hace mucho, yo no sé si es 2008, porque estaba Carmen Aguiar, la PACO, y decía, no, es imposible conseguir los archivos. Y después, con el tiempo, eso que en ese momento era imposible, ahora no es imposible, ahora eso es una cosa cotidiana. Pero yo creo que le dije, si con todas las cosas que nosotros conseguimos y logramos, ¿cómo no vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr. Bueno, y lo logramos. Pero bueno, siempre hay que estar empujando, siempre hay alguien que está rompiendo para conseguir las cosas. Y esa es una característica nuestra. Y por eso creo que el movimiento de derechos humanos se conoce en todo el mundo, porque siempre hay alguien que está empujando por algo. Bueno, ahora les quiero contar un poco lo que es el archivo de Cancillería, donde se estuvo trabajando. DARCH estuvo hasta el 2007 muy maltratado en un lugar que se llamaba Cepita, porque la calle se llama Cepita, cerca del Riachuelo. Era la División de Talleres y Combustibles de la Policía Federal. Es el segundo repositorio en Argentina, después del Archivo General de la Nación, y el quinto en importancia en América Latina. ¿Qué se puede encontrar en el archivo de Cancillería? No es un archivo de la represión, no vamos a encontrar datos que unan a genocidas con víctimas, eso no lo vamos a encontrar, salvo casos extremos, pero sí podemos encontrar huellas burocráticas. El testimonio de la gestión de gobierno, que no es menor. Cómo intentaron ocultar la campaña anti-argentina, cómo trataron de neutralizar las denuncias, ese tipo de cosas. Y hay que saber mirar también, hay que saber mirar. Hay que conocer, porque por ahí un dato perdido, uno lo junta con el otro y se te arma un panorama diferente. Hay que estudiar y hay que analizar y culo silla. ¿no? Sí.
Y concluyendo un poco este recorrido personal que vos nos trajiste, sobre, bueno, que refleja tu llegada a Ginebra, tus comienzos en la denuncia, en visibilizar internacionalmente lo que estaba sucediendo en el país, y esta relación con los documentos, que también marcás, ¿no? Como un instrumento central para poder lograr verdad, para poder construir verdad, para reconstruir lo que sucedió, cómo sucedió, también responsabilidades, bueno, este lugar tan central que tienen hoy los documentos. ¿Cómo en tu experiencia de trabajo, ¿no? ¿Cómo viste reflejadas las luchas entre la dictadura y los organismos en los documentos de Cancillería? Quiero contar un poco cómo fue la comisión, qué pasó, qué logramos, qué cosas llegaron, ¿no? Bueno, lo que quería contar, que hubo dos desclasificaciones importantes antes de la comisión, y una fue la desclasificación de Alfredo Forti. Creo que conocen a Alfredo Forti, y si no lo conocen les explico. Alfredo es una víctima, su mamá, ellos eran 5 hermanos, estaban yendo a Venezuela a encontrarse con su padre, estaban en el avión, la madre era militante, y los bajan del avión, los separan de la madre, a la madre no aparece más, los 5 hijos creo que los dejaron en una plaza, y bueno, no sé qué sacerdote que se ocupó, y se pudieron ir, y creo que Alfredo tenía 15 años, una cosa por el estilo. Y vivió un tiempo en Venezuela, un tiempo en Washington, y después fue embajador en Honduras, en la época de Néstor. Y con el auspicio, la ayuda y la autorización de Néstor, revisó todos los archivos de las embajadas de Centroamérica. Y también en el archivo que todavía estaba en Cepita. Y ahí encontró mucha documentación sobre, a ver, que no me quiero perder nada, mucho sobre la coordinación represiva en Centroamérica. Bueno, por ejemplo, se encontró cómo fue todos los contras. Acordémonos que estaba Rick. Lo que se ve bien es la complicidad o el apoyo enorme que tuvo el golpe de García Meza de los argentinos, todo Centroamérica, y cómo lo ayudan, ¿no? Y después la otra cosa que es importante, la otra desclasificación, es la del 24 de marzo del 2011, que hay un video que se los recomiendo en el buscador de Cancillería, donde se ve cómo son los cuadros de la ESMA están dentro de Cancillería. Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, el canciller fue Gussetti, después Montes, Montes estuvo, en el 76 formó parte del comando del grupo 3.32, después Vicente Alara, que integró el grupo también, Damario, que estuvo en prensa y participó en operativos del 77-79, eso lo van a ver todo en ese video, que es breve, que está en YouTube además, pero está en el buscador, y se ve que toda la gente de prensa formaba parte de la ESMA. Y esa gente estuvo presa, y todo ese material, Juan Pablo Fasano, que fue un integrante de la comisión, lo pudo decir en la mega causa. Eso fue muy importante. Bueno, hay montones de cosas que habría que contar, que sería bueno, porque es más fácil escucharlo por ahí que leerlo, ¿no? Una cosa que encontramos, que vale la pena que ustedes lo sepan, que hubo películas que se encontraron en la Embajada de Canadá, que las mandaron a Cancillería porque no sabían qué hacer. Bueno, yo las vi, me ocupé de verlas, y es la verdad, a veces en un inglés macarrónico, hay varios obispos, que todos a favor de la dictadura,
mucho contra Timerman, que este gobierno no es antisemita, para nada. Bueno, son un asco, ¿no? La verdad que... Bueno, y la otra cosa que quiero hacer resaltar, que en Cancillería hubo mano de obra esclava, es decir, hubo mucho... Nosotros tenemos que pensar que en la dictadura tuvo un reparto tripartito del poder, y a la Armada le correspondió la Cancillería, el Ministerio de Bienestar Social, Canar 13, la Secretaría de Inteligencia, ¿era? Inteligencia, no, de Acción Psicológica, de Información Pública. Y tanto en el Ministerio de Desarrollo de Bienestar Social como en Cancillería hubo mano de obra esclava. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hubo gente de la ESMA que la llevaban a trabajar siempre en prensa, tanto en los dos ministerios. En uno de ellos, en Cancillería, estuvo Elisa Tocar, y hay testimonios de Elisa, que murió hace poco, sobre esto. Esto es muy importante. Bueno, después se hicieron memorándum de entendimientos con Chile, Uruguay y Brasil, y se dieron documentos y recibimos también documentos. Una de las cosas importantes que yo hice en la comisión fue ir a relevar documentos en distintos lados, que me encantaría contarles, pero dado el tiempo, un día si quieren les cuento. Pero fui a buscar a Washington los documentos de la CIDH, a París estuve buscando documentos de Francia en la CNUD, que por acá tenía algunas cosas sumamente interesantes, cuando quieran se los puedo contar. Después en Berlín los documentos de la Stasi. En Naciones Unidas estuve buscando documentos de lo que había pasado en la División de Derechos Humanos. En Brasil, en nuestra Cancillería y en nuestra embajada y nuestros consulados, se encuentran cosas sumamente interesantes. Uno de los documentos más fuertes es ese, uno que encontramos en la embajada, y después en Paraguay. ¿Cómo vinculaste vos a través de fuentes documentales? ¿Cómo reconstruiste esta cuestión? No sé, algún documento que a vos te parezca muy relevante en este trabajo, en el que se haya visto reflejada la lucha entre la dictadura y los organismos, ¿no? En los documentos de la Cancillería. ¿Cómo se ven reflejados? Hay un documento muy importante que, hecho por un diplomático, que es como, a ver, está acá, es un trabajo sobre la situación externa del gobierno argentino entre 1976 y 1980. Y pasa revista a todo lo que fue pasando, cuáles fueron los logros, cuáles fueron los problemas. Está muy bien hecho, está muy bueno. Yo lo pude entrevistar antes que se muera, porque ya estaba viejito, estaba mal. Fue muy interesante. Y bueno, pude tener cierta caracterización de los diplomáticos. Y me parece un documento muy serio. Bueno, y creo que lo que hay que señalar, que la bestia negra de todo esto en Ginebra es el embajador Gabriel Martínez, que era odioso y muy capaz, muy inteligente, que hacía trabajar mucho a la gente que tenía a su cargo. Si querés, te hago la pregunta para que nos metamos en este tema vinculado a, bueno, ¿cuáles eran las posiciones del gobierno militar durante la dictadura en el ámbito de Naciones Unidas? ¿Qué figuras lideraban la discusión en ese ámbito y qué temas discutían, ¿no? Bueno, es necesario, para poder analizar todo esto, conocer cómo funcionaba Naciones Unidas en ese entonces, que no es lo mismo como funciona ahora, para nada. Había distintos el procedimiento más importante, que era recién inaugurado en 1503. Y ahí, en ese procedimiento, se basó Gabriel Martínez
para que no se investigue a la Argentina. Y la Argentina contaba con socios impensados, que era todo el bloque soviético. ¿En qué consistía ese procedimiento, Tete? Bueno, te digo rápidamente cuál era la estructura de los años 70. Había una división de derechos humanos que estaba a cargo de Van Boven. Es como hoy donde está Bachelet, bueno, ahí estaba Van Boven, pero no era una oficina del alto comisionado, no había alto comisionado de derechos humanos, era una división de derechos humanos. Estaba la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Minoría y Prevención de, nunca me sale el nombre, Protección de Minoría y Prevención de, no me acuerdo qué. Es un nombre largo. Esa era la comisión y la subcomisión. Estaban compuestas de manera diferente. La comisión eran representantes del gobierno. La subcomisión eran expertos por distintos gobiernos. Y ahí Gabriel Martínez logra que entre Mario Amadeo. Cada uno tiene un grupo de trabajo sobre comunicaciones, para no decir denuncia. El lenguaje diplomático nunca dice lo que es tal cual, para que no haya problemas. Entonces, en vez de decir que hay denuncias, hay comunicaciones. Entonces, era un grupo de trabajo sobre comunicaciones que dependía de la subcomisión, y un grupo de trabajo sobre situación que dependía de la comisión. Entonces, no se podía hablar, en el procedimiento 1503, no se podía hablar del país con nombre, porque ya estaba bajo el procedimiento 1503. Eso lo usó Gabriel Martínez, y fue un tipo sumamente agresivo, Tan es así que Whitaker, que era el experto inglés, dice, y esto es muy fuerte, que las personas que en sus países haya terrorismo de Estado, no pretendan llevarlo a las Naciones Unidas. Tal cual. Es impresionante. Por supuesto, los expertos son gente sensible a los derechos humanos. Y lo que necesitaba por ahí, Martínez... No quiero interrumpir, pero por ahí sí decir quién era Gabriel Martínez, qué cargo ocupaba. ¿Se me cortó a mí sola? ¿Me escuchan? Ah, perdón, lo doy por ser entendido. Bueno, las conexiones son inestables. Gabriel Martínez era el representante, era el embajador argentino ante los organismos en Ginebra, de Naciones Unidas en Ginebra. Y estuvo 10 años. Gabriel Martínez es un personaje muy importante y que hay que investigar, y que yo lo investigué bastante y he sacado conclusiones que no se conocen y que te cambian el panorama para evaluarlo. Gabriel Martínez entró en el gobierno peronista, lo dieron de baja el 29 de marzo del 76, y el 2 de mayo estaba de vuelta en Ginebra. ¿Qué es lo que nos permite? Primero, no era diplomático, no había hecho el ISEM. Eso es fundamental, eso te cambia muchísimo. Venía del Ministerio de Economía y lo había nombrado el gobierno peronista de López Rega, donde estaba la PDUE. Y yo entonces, él mismo dice, en algún lugar que encontré, que él habló con un comandante y le dijo que había sido un error de sacarlo a él. Y él vuelve a Naciones Unidas, a Ginebra, como embajador, sigue estando como embajador. Es un ¿Y caso qué posiciones, raro de un gobierno democrático. ¿Qué posiciones lleva él desde como representante del gobierno militar al ámbito de Naciones Unidas? Sumamente agresivo con Van Boven. De hecho, Van Boven al final tiene que renunciar en gran medida por Gabriel Martínez. Es la bête noire, la bestia negra. Gabriel Martínez
reconocido por gente que estaba con él, que era un hijo de puta, así hablando claramente. Fue exitoso Gabriel Martínez en Naciones Unidas, porque logró bloquear toda la investigación sobre Argentina, y se basaba muchísimo, fundamentalmente para los votos, en el bloque soviético, y eso se ve en los documentos de Cancillería, eso se ve, está clarito, porque lo dicen explícitamente, todos los del bloque soviético iban a votar a favor de Argentina, de lo que planteaba Gabriel Martínez. Una de las cosas que quería decir, en base a lo que vos me preguntaste, que nosotros los exiliados y refugiados en Europa, porque venía gente de todos lados, llevábamos adelante la denuncia contra la dictadura argentina. Y entonces, cuando yo llego, a mí hacemos una conferencia de prensa donde está Rodríguez Larreta, que había pasado por Orletti, y Matilde Herrera, todos sus hijos y sus yernos, creo que todos, estaban desaparecidos. Bueno, eran todos casos muy diferentes, pero eran muy impresionantes. Eso se hizo conferencia de prensa en Naciones Unidas. La otra cosa que hacíamos, el Movimiento de Derechos Humanos, eran los familiares de las víctimas estar en Naciones Unidas, hacíamos lobby, en el lobby, y tratábamos de agarrar a todos los expertos para contarles lo que pasaba en Argentina. Eso es muy importante. Y con los periodistas, me acuerdo que era periodista de Le Monde, y claro, bueno, ella se enteraba de todas las cosas, ¿no? Los periodistas sabían muy bien lo que pasaba en Argentina. Hay un libro maravilloso, Behind the Disappearances, hecho por un periodista inglés, que es el mejor libro sobre ese tema, es excelente. Y por supuesto todo el mundo no lo podía ni ver a Gabriel Martínez, digamos, todo el mundo que tuviera una ética. Vos me preguntaste sobre el grupo de trabajo. El grupo de trabajo sobre desaparición forzada no era el grupo de trabajo sobre desaparición forzada. Lo que logró Gabriel Martínez, que no se hiciera un grupo de trabajo sobre Argentina. Se había hecho un grupo de trabajo sobre Chile, que Famoven había estado en Chile, y ese sí que era la bestia negra en el ámbito internacional, Chile. Entonces los argentinos aprendieron mucho sobre los errores que había cometido Chile. Por eso no hubo un estadio nacional. Por eso no asesinaron y dejaron en el río Mopocho como dejó Chile. Aprendieron para no cometer los mismos errores en el ámbito internacional. Por eso dijeron, no vamos a matar abiertamente, porque si no vamos a tener al Papa o vamos a tener a todo el mundo que nos digan, que nos señalen. Entonces, por eso fue terrorismo clandestino, ¿no? Pero bueno, se iba a armar un grupo de trabajo sobre Argentina. Lo que logró Gabriel Martínez, que al final fue un buen logro, en algún sentido, es que fuera un grupo de trabajo sin el nombre de Argentina, sobre desapariciones forzadas. Ese grupo de trabajo que se mantiene hasta hoy, pero en realidad el inicio era sobre Argentina. Bueno, lo que yo hice un trabajo, bueno, esto ya es en el marco de la tesis, sobre las narrativas en el ámbito internacional. Y tomé lo que decía Massou, él estaba en la UNESCO, y lo que decían los organismos en el grupo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles eran la narrativa que tenía unos y otros? No sé si tenemos tiempo como para ver algo o no. No sé, ustedes dirán. Dale, sí. Yo voy a tomar en el ámbito externo, de Massou habla en la UNESCO, es un pedazo. Y Gabriel Martínez habla en Naciones Unidas, debe haber sido en la Comisión de Derechos Humanos. La comisión después se transforma en Consejo de Derechos Humanos. Tratan de modificarlo un poco porque estaba muy desacreditada la comisión. Pero los organismos hablan en el grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, lo que dice Massou en la UNESCO. Dice, ¿acaso la situación de mi país en lo que concierne a los derechos humanos solo puede ser comprendida si se tiene en cuenta que mi gobierno se halla en lucha contra dos organizaciones terroristas
llamadas Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo. Estas organizaciones cuentan con abundantes recursos y con el apoyo de grupos similares en el exterior, pero se trata de organizaciones minoritarias y elitistas sin arraigo popular. Nada tienen que ver con los movimientos de liberación como los que se conocieron en África y otros países víctimas de la recolonización. Reclutan sus adeptos en los medios juveniles, ganados por la desesperación nihilista, la fe utópica, el desarraigo y el espíritu de aventura. Bueno, así sigue. La violencia deviene praxis absoluto y asumen la destrucción como una acción creadora. Los grupos terroristas combinan el asesinato de militares, hombres públicos, policías y dirigentes obreros con el atentado, la toma de rehenes y el robo. Obtienen grandes sumas de dinero mediante el secuestro de empresarios, de allí que sea difícil distinguir el móvil político de la mera delincuencia. Bueno, esto es una porquería que dice este hombre. Y a ver si tengo algo de, acá tengo de Gabriel Martínez. Cuando el actual gobierno asumió sus funciones en 1976, no solo heredó un vacío de poder, sino también una situación de caos político, económico y social que había llevado al país al borde del colapso. La decisión de tomar el poder fue reconocida por la comunidad internacional. El objetivo perseguido por el gobierno fue frenar el proceso destructor y conducir progresivamente al país a un estado de legitimidad y de desarrollo. Evidentemente, esta situación excepcional no se había producido por voluntad de los gobernantes ni del pueblo argentino, sino debido a las actividades de las organizaciones terroristas cuya capacidad destructiva podía poner en peligro la estructura total de la sociedad y de todos los individuos que la constituyan. Bueno, siempre habla que hay una confrontación entre las organizaciones terroristas y el gobierno, los grupos terroristas, las bandas terroristas, los grupos terroristas de izquierda y de derecha, el vacío de poder, la situación de caos político, económico y social. Es decir, que por el alto nivel de movilización social y política que vivía la Argentina en los años previos al 76. Bueno, planteaba como que era una guerra defensiva, ¿no? Una reacción al caos imperante para defender al famoso ser nacional. Bueno, en cuanto a los relatos contrahegemónicos, que escriben otra historia, que pasan el cepillo a contrapelo, como dice Benjamin, muestran otra cosa. Están las madres, ¿qué dicen las madres? Esta lucha política, justa y humanitaria de las madres, suprema causa por la que lucha vida, dignidad y derechos de la persona humana. Y entonces dicen las madres, que no sé quién fue la madre que fue, no sé si, no sé quién sería. ¿Cuántos son los desaparecidos? Manejamos una lista objetiva, la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con 6.800 casos debidamente documentados. Pero esta lista debe tomarse solamente como un muestreo. Los que pudieron sobreponerse al miedo y tienen clara conciencia de las salvajes violaciones cometidas. Tenemos la certeza de que existen muchas madres y familiares que padecen nuestro mismo dolor por el cautiverio y vejaciones de que fueron y siguen siendo víctimas sus hijos y parientes. Por esa masa ignota de desaparecidos, no incluidos en las denuncias colectivas, también peticionamos que nuestra voz sea también la de los que no pueden y no pudieron superar las amenazas del aparato represivo, sus humildes hijos y parientes atrapados por el indiscriminado caserío gubernamental. Este es de las madres. Después aparece Mabel Gutiérrez por familiares y hace todo un trabajo sobre un trabajo estadístico para alegar por qué no fue una guerra, y ya que las víctimas no murieron en el campo de batalla porque estaban desarmados y habían sido secuestrados violentamente ante testigos. Elaboraba una estrategia argumentativa para poner de relieve que era falaz lo que decía la dictadura. Y da cifras, ¿no? 10% de los secuestros en los lugares de trabajo, a la vista de trabajadores,
un 15% en la calle, un 2,2% en dependencia del Estado. Si el 85% de las desapariciones se produjeron en las condiciones que he detallado, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerra de que habla el gobierno? Es una guerra que nosotros no vimos. El pueblo argentino no vivió una guerra. El pueblo argentino vivió una serie de actos de violencia que por otra parte no se desarrollaron en la época en que los secuestrados fueron el pan de cada día. Y le pedía al grupo de trabajo una escucha activa y que asuma como propio esta lucha, ¿no? Vos en estos relatos que estás trayendo, ¿no? Estás trayendo memorias y reconstrucciones discursivas, pero también un esfuerzo de organización, ¿no? Digo, son relatos que no son aislados, que son producto de una construcción colectiva, de un esfuerzo colectivo. Vos algo de esto ya estuviste adelantando, cuando contabas cómo los familiares trabajaban en Ginebra, acercándose a periodistas, acercándose a funcionarios, transmitiendo las denuncias. ¿Cuáles eran las organizaciones que trabajaban desde el exterior en el campo de la denuncia internacional en Naciones Unidas? ¿Cómo trabajaban también? ¿Con qué otro tipo de acciones, ¿no? La denuncia y la visibilización de lo que sucedía en Argentina. Bueno, con esto ya vamos cerrando Era una lucha inorgánica, que cada uno hacía todo lo que podía, tenía claro que había que denunciar la verdad de lo que pasaba. Entonces, fundamentalmente estaba la CADU. En Naciones Unidas estaba Matarolo, que le rindo homenaje a Rodolfo, porque ha sido un maestro, ha sido un guía para todos nosotros, y ha sido muy valiente, muy estricto, se dedicó a investigar y también a hablar en Naciones Unidas. Él habló varias veces ante la comisión y a la subcomisión, y Gabriel Martínez se desesperaba cuando estaba Rodolfo, porque los organismos, ya sea la Comisión Internacional de Juristas, le daba el lugar de ellos, o los juristas cristianos, creo que juristas católicos, también le dieron su lugar. Bueno, las ONG con estatus consultivo nos apoyaban siempre. Y bueno, les cuento brevemente lo que hizo Gabriel Martínez, que ya les digo, es impresionante la capacidad y la lucha que tuvo él. Lo que agarró es a las ONG, hay un registro que tienen obligación de algunos requisitos, y mandó a alguien a investigar si esas organizaciones que lo molestaban a él fundamentalmente habían reunido los requisitos para que le suspendan el estatus consultivo. Pero fue muy duro lo que hizo. Eso es algo de Gabriel Martínez. Bueno, eso es importante, pero quería decir también estuvo Emilio y caracterizó lo que había pasado. El lapso durante el cual han tenido lugar las detenciones seguidas de desapariciones. No nos encontramos ante una situación caótica, un momento de confusión, de guerra civil, de falta de autoridad. El golpe militar no estaba justificado y que se ha exagerado a posteriori las circunstancias de aquel momento. No había guerra civil y las fuerzas también de seguridad y también las Fuerzas Armadas actuaban con eficacia frente a los brotes de violencia. Por propias manifestaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas, en el mes de diciembre de 1975 estaba concluida la capacidad operativa de los grupos llamados subversivos. Bueno, habla de Mónica, ¿no? Y también habla Rodolfo en nombre de la CADU, en el grupo de trabajo. Y dice claramente, lo podía decir porque él no volvía a la Argentina, cosa que los otros sí volvían, esta política nosotros la hemos calificado desde un principio como terrorismo de Estado, porque creemos que tiene por fin acallar todo tipo de oposición o protesta al régimen imperante en el poder y a la vez producir su supervivencia mediante el aniquilamiento físico de todos aquellos que son vistos presuntivamente como opositores a la permanencia del régimen militar.
Bueno, esta acción ilegal no es fruto de grupos incontrolados, lo estaba diciendo en el grupo de trabajo, al margen de la actividad represiva del Estado, sino que es el propio Estado, en este caso las Fuerzas Armadas Argentinas, que actúan clandestinamente y que mediante este método buscan una impunidad represiva y dificultar los resortes jurídicos que el orden constitucional argentino prevé para la defensa de las libertades y derechos individuales. Bueno, bueno, esta es la lucha que se dio a todo nivel en el mundo. Lo que también quisiera resaltar, porque es lo que estoy estudiando ahora, es que también en Estados Unidos se dio algo similar y hubo, es decir, como en Europa estaba la CADU, que estaba Eduardo Luis Duhalde fundamentalmente en Madrid, y en París estaba Rodolfo, y trabajaban coordinadamente. En Estados Unidos también había una CADU con Olga Talamante, y tuvieron una acción muy grande, muy fuerte. Quiero también destacar toda la actividad y lo importante de Amnesty. Hay montones de cosas que hay que conocer, hay que saber, y es apasionante. La verdad que es algo que vale la pena hacerlo, que vale la pena. Sí, y es muy importante, Tete. Así que, bueno, te agradecemos enormemente este acercamiento que nos diste a las luchas de los 70, al activismo internacional en dictadura, en Ginebra. Y bueno, y también todas estas preguntas que estás dejando abiertas, ¿no? Para otras investigaciones, otros acercamientos. Pero yo quiero decir algo antes de que termine, ¿no? Y voy a repetir lo que puse en la tesis de maestría. Todo lo que yo hago, o todo lo que hice, está dedicado a la fuerza social rebelde. Especialmente Ángel, mi marido y compañero, que no pudo ver crecer a su hija, no pudo llevarla de la mano, no pudo conocer a nuestros nietos. Ángel, que entregó todo por construir un país justo y solidario. Pero también a todos esos compañeros, los mejores cuadros que entregaron su vida. Mi primo Guillermo Joly, Palito Olivera, Carlitos Strosberg, Jaime Alejandro Barri, José Luis Dios, Norberto Habeger, Fernando Saavedra, Pablo Gazzarri, Marinés Simas, Liliana Lidia, y no sé el apellido, Marta Franzosi, María Mercedes Josefina Boglioli de Girondo, Luciano Dios, Rodolfo Walsh, el padre Jorge Adur, Juan Isla Casares, Carlitos Orsoni, Silvia Baines, Jaime Ferrari, y también, y no me va a salir el nombre, de Diego, y no me acuerdo más el apellido, y el hermano que era periodista de Clarín. Bueno, me parece que son deudas y formamos parte de esa misma fuerza social rebelde que quisiera tener un país más justo y mejor, y que la vamos a seguir haciendo. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes por esta entrevista, les agradezco enormemente, porque si estas cosas no se conocen, no sirven. Hay un montón de agradecimiento cosas. Es nuestro, Tete, por poner tu historia y tu conocimiento en esta conversación y por poder compartirlo con otros. Bueno, hay muchas más cosas, Guadalupe, me da un pena, porque es más fácil escuchar que leer, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas que habría que decir, pero bueno, el tiempo es breve. Muchísimas gracias a ustedes. Así es. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, gracias a todos.